¿Qué tal, amables amigos? Continuamos compartiendo junto el estudio siempre de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ya hemos analizado en el tema anterior gran parte del versículo 17 del capítulo 12. Volvemos a leerlo para recordarlo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos visto en el tema anterior que este texto se comienza a cumplir después de 1800. Cuando llega 1844, hemos visto todos los detalles al respecto. ¿Por qué? Porque ahí surge el último remanente resaltando las gloriosas verdades que habían sido echadas por tierra, resaltando toda la gloriosa verdad, porque, amigo, Dios tiene una verdad absoluta. Cuando Jesús vuelve en gloria, ahí en Mateo 25, el Señor dice que viene y reunirá todas las naciones, y pondrá a su derecha a las ovejas y a los cabritos a la izquierda. Y dirá lo de su derecha: venid bendito de mi Padre, le da reino preparado para vosotros, en fin. Y a lo de la izquierda: apartaos maldito a la condenación eterna. ¿Por qué razón? Dos grupos nada más. ¿Por qué? Porque en la hora final va a descollar en el mundo, por un lado, la gloriosa verdad absoluta de Dios, donde los hijos de Dios sinceros tienen que unirse. Porque Satanás reunirá al mundo, por otro lado, en el gran ecumenismo mundial, en el gran nuevo orden mundial, como hemos visto, ¿verdad? Capitaneado para reunirlo, tristemente, para negar la venida de Cristo y hacerles creer que con reunirse se van a amar. Amigos queridos, sabemos muy bien que eso no va a ocurrir. Sí se unirán los sinceros de corazón, y claro que mientras guardamos la venida de Cristo, los que amamos a Dios tenemos que vivir en el país que vivamos y en la ciudad donde vivimos, haciendo lo mejor para beneficio de los demás, apoyando a los demás, ayudando a los menesterosos en la medida de nuestras posibilidades, cumpliendo con las leyes como Dios manda de cada nación, respetando los verdaderos derechos. Pero llegará el momento, amigos, que las naciones se opondrán mundialmente a la voluntad de Dios, y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Por eso los fieles estarán dispuestos a ser leales, como los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles también eran fieles a las instituciones del Estado. Dios mismo dijo, ¿verdad? Él que pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Respeta la institución del Estado. Todo eso lo dice Dios. Pero cuando a los apóstoles lo obligaban a dejar de predicar a Cristo, ¿qué dijeron ellos? Juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, mientras las leyes no se opongan a Dios, la obedecemos. Pero cuando ya me pidan a mí que me ponga en contra de la voluntad de Dios, ahí es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Bueno, amigos queridos, todo eso hemos venido viendo cómo se puso el mundo, y entonces en la hora final, cuando llegaba 1844, Dios tenía que suscitar al profeta. Y ahora vamos a ver en quién se manifestó ese don. Por ejemplo, una pregunta: ¿hubo mujeres profetas en la Biblia? Sí, correcto. Hubo muchas mujeres profetas. No, digamos, sacerdotisa ni apóstola, ese es otro tema. Pero como vocera de Dios, como profeta, claro que las hubo. Por ejemplo, la primera de ellas, si yo voy a la Sagrada Escritura, por ejemplo, al libro de Éxodo, allí me encuentro en el capítulo 15 y el verso 20. Dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. O sea, esto fue cuando pasaron el Mar Rojo, tremendo milagro que hizo Dios, dividir las aguas, y cuando el ejército de Faraón empezó a pasar, Dios cerró las aguas. Amigos, si tú quieres ver, hay ya hombres de ciencia, oceanógrafos, que han investigado los lugares ahí del mar donde pasó el pueblo de Israel. Amigos queridos, ahí encontró todas las ruedas de los carros de Faraón, los cadáveres de los caballos, todo, que han quedado sepultados. Ahí en YouTube, búscalo, vas a ver todas esas cosas. Dios está permitiendo que salgan a luz porque estamos ya en la recta final y todas las verdades de la Biblia tienen que ser exaltadas. Y María, hermana de Moisés y de Aarón, Dios le dio el don profético. ¿Quién más encontramos en la Sagrada Escritura? Por ejemplo, si vamos al libro de Jueces, acá el capítulo 4, el versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora,
profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Qué les parece? ¿Qué era Débora? 3 cargos tenía, hermano. Era profeta. ¿Qué más era? Era gobernadora. Y si subían a juicio, porque era jueza. O sea, hermanas queridas, de paso a las mujeres les hablo. No piensen que Dios no lo ha puesto a ustedes como sacerdotisa, como apóstoles, porque no tienen... No, si la mujer tiene capacidad enorme, tremenda. Lo que pasa es que la mayor parte de la historia, hasta hace 70, 80 años atrás, las mujeres eran por excelencia ama de casa, tenían 8, 9, 10 hijos, tenían que cuidar, tenían que instruirlo, no había tantas escuelas de enseñanzas como hay ahora, tenían que ser maestras, tenían que ser educadoras, era una tarea enorme. En otras palabras, en los libros que vamos a mencionar ahora de la profeta que Dios manda en la hora final, hay 3 citas hermosas que tiene ahí cuando se habla de ese tema. A mí me gusta. Dice, la mujer en el hogar es como el rey en su trono. La mujer en el hogar es como el pastor en el púlpito. Y la última cita que encontré es como Gabriel instruyendo a los profetas. Claro, tenía que preparar a los hijos para el reino de los cielos. Tremenda labor. Por eso cuando el apóstol Pablo dice la mujer se salvará criando hijos, no es que está minimizando la capacidad intelectual, no. Además ellas como preparada para instruir a otro y compartir la palabra de Dios, claro que tiene que hacerlo. Así es un gran ministerio que Dios le dio a las mamás. Ahora miren, vamos también a la segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Entonces fueron al sacerdote Hilcía y a Hicam, Acbor, Safán y Asaía, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arba. O sea, ahí tenemos otra mujer profetisa en el Antiguo Testamento. Dios irradiaba su luz, ya no solo lo que escribían los amanuenses, las verdades que Dios les revelaba. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos profetas tenemos también, según la Biblia? Si yo voy al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 36, miren qué interesante, dice, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tendría esta mujer? Si era viuda hacía 84, 7 vivió con el marido, 84 más 7, ¿cuántos serían? 91. ¿Y a qué edad se habrá casado? Digamos, pongámosle una edad a los 18. ¿Cuántos años tenía esta ancianita? 109 por lo menos. Miren qué interesante. Dice, y era viuda, verso 37 repasamos, 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todo lo que esperaban la redención en Jerusalén. Miren, una profeta ancianita que Dios utilizó cuando Jesús apareció en el escenario histórico. Y en el ministerio apostólico, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8 y versículo 9, leemos lo siguiente. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué les parece, mis amigos? Así que siempre hubo mujeres profetas. Y entonces la pregunta ahora es, ¿y cómo? ¿Quién fue la profeta en 1844? Hay una dama, seguramente ustedes escucharon hablar de ella, Ellen White. Ellen Harmon de White se casó con Jaime White y ella. Apenas a los 17 años más o menos, era jovencita cuando llegó ese momento histórico. Dios permitía que aquellos grandes pastores de la época se unieran y fueran investigando juntos las grandes verdades de la Biblia y uniendo las verdades y exaltando todas las verdades que Roma había hecho por el suelo. Y después Dios mandaba a la profeta para corroborar esas grandes verdades. Por ejemplo, esa mujer escribió tanto que ya se han escrito más de 150 libros
de lo que ella escribió. Impresionante. Libro de salud, libro de educación. En el marco de la salud es hermoso ver los libros de ella. Por ejemplo, en esa época, te estoy hablando del 1850, 60, 70, 80, todos esos años. Por ejemplo, ¿qué pensaba? La sangría. ¿Qué decían los médicos? Si una persona tenía fiebre hay que cortarle para que le salga sangre porque es mucha sangre. Y lo mismo, un presidente de Estados Unidos lo mataron de esa manera con la sangría, pero Dios le venía a luz a ella y mostraba, no, eso no se hace, hay que abrir las ventanas, ahí cerraban todavía las puertas, las ventanas, todo, no, hay que abrirla, el sol tiene que entrar, el agua tiene que ser usada por dentro y por fuera, y qué hermosos temas de salud. Por ejemplo, recién en el año 1900, después que se inventó el cigarrillo, porque en 1920 más o menos se inventa, antes estaban los habanos, los cigarros esos, verdad, que se fumaban, esos gruesos, y recién en el 1930 y tanto en adelante, 40, los médicos comienzan los problemas de los alvéolos pulmonares por el tabaco, todo. Y en esa época de ella, hasta los pastores predicaban en el púlpito fumando porque los médicos decían que ese humo echaba fuera el virus de la gripe y todo eso. Dios le manda luz a ella y le muestra que el cigarro es un veneno lento, insidioso, pero de lo más nocivo, y va mostrando todos los efectos que tenía en el cuerpo. ¿Se imaginan? Bastante tiempo antes que los médicos descubran, y bueno, solamente en ese campo le estoy hablando, pero es una mujer que descolló en los temas bíblicos de una manera extraordinaria, en todas las gloriosas verdades. Por ejemplo, yo quiero en este momento dejar con ustedes allí en pantalla algunas citas y declaraciones sobre la autoridad que ella le da a la Sagrada Escritura, para que nadie diga los adventistas del séptimo día se basan en lo que dice Elena White. No, los adventistas del séptimo día podemos defender todo lo que queremos 100% a la luz de la Biblia. Y miren lo que dice Ellen White al respecto. Vamos a leer todo eso. El Espíritu Santo no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cita primera de Juan 4:5. Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, que hemos visto en el tema anterior. ¿Y dónde está esta cita? En el libro El conflicto de los siglos, página 9 y página 10. Dice otra cita, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esa luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas y se asimila y dirige, dice, es la sangre y la virtud del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Carta 130, 191, ¿verdad? De las cartas que ella escribió. La otra cita dice, en el trabajo público no hagáis prominente ni citéis lo que la hermana White ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. El hacer esto no aumentará la fe en los testimonios. Presentad vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndonos de la palabra de Dios. Una, así dice el Señor, es el testimonio más poderoso que podéis presentar. Tremendo. Sigue diciendo, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visión en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con el apóstol Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Y ahí está la declaración, el libro primero escrito, página 78, y otros lugares donde se escribió esa cita. Y la última que voy a leer le dice, poned a la hermana White a un lado.
No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juay ha dicho así, la hermana Juay ha dicho asá. Descubrí lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hacé lo que Él ordena. Qué hermoso. Manuscrito 43, el año 1901, de un discurso que ella dirigió, está ahí todo anotado, ¿verdad? En una iglesia, en un congreso de la Asociación General en 1921. Eso está escrito también en otros tomos de la Biblia, tomo 5. Bueno, hay mucho, pero ¿qué les parece? Un profeta tiene que exaltar la autoridad de la palabra de Dios. La verdad está en ella y el profeta solo la corrobora. Si bien es cierto que hay detalles que Dios en la hora final nos ha dado también a través de los testimonios, que cuando veamos algunos capítulos de Apocalipsis también vamos a tener que ver algunos detalles de los testimonios. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la rebelión de Luzbel en el cielo, la Biblia es bien clara para mostrarnos que él se rebeló, quiso ser semejante a Dios, lo dice el profeta Isaías, lo dice el profeta, ¿verdad?, Ezequiel, lo anuncia el Señor Jesucristo, todo eso, y tenemos el ejemplo de lo que pasó en el Adén y corroborado, ¿verdad?, por los profetas y los apóstoles, pero hay algunos detalles, por ejemplo, que Dios en la hora final nos quiere ver cómo ese ángel tan amado en el cielo, cómo es que hacía su obra para querer oponerse a las leyes de Dios en el cielo. Y hay muchos detalles, están los libros que ella escribió, Patriarca y Profeta, Profetas y Reyes, ya en la historia de Israel también, el libro La historia de la redención también aparecen detalles importantes. Así que, amigos míos, era importante al estudiar Apocalipsis ahora sacar a luz esta gloriosa verdad. Personalmente siempre he destacado 100% la Sagrada Escritura, pero cuanto más leo los libros de este instrumento de Dios, esta profeta, más bíblico me vuelvo, porque más me hace afirmar la verdad en la palabra de Dios. Luego de haber compartido junto en estos dos temas la riqueza que encierra el versículo 17 del capítulo 12, el dragón, Satanás, se llena de ira contra la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Después de haber estudiado por la inspiración dada en el Apocalipsis, por el ángel Gabriel, lo que es el testimonio de Jesús, también me motivé a hacer un poema. Dice así: el eterno Dios, para revelarnos su verdad y su amor, tomó la mano del profeta a quien el Espíritu Santo inspiró. Como el gran enemigo de la verdad, Satanás, el gran engañador, esto vio, llenó la tierra de falsos profetas para eclipsar la verdad de Dios. Pero en su omnisciencia, Jesús, el gran Salvador, al ver sus verdades pisoteadas por el gran engañador, para restaurar las verdades olvidadas, un profeta levantó. Mujer virtuosa, Jesús llamó. Y en el inconfundible testimonio de Jesús, como Gabriel claramente lo explicó, el Santo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras vertió su inspiración para que volvamos de todo corazón a la Santa Biblia, que desde el Génesis al Apocalipsis resplandece con toda la divina inspiración. Dios me los bendiga abundantemente a todos. Amén.